jaleo aquí de pantallas. Bueno, si está bien, entonces prosigo con ellas. Pues mi objetivo, como decía en esta charla, es comentar brevemente algunos de los usos que se hacen de la felicidad en el ámbito laboral y empresarial. Y lo voy a hacer en dos partes. Primero, comentaré qué dicen las empresas al respecto y sugeriré algunas objeciones. Y segundo, comentaré qué es lo que no dicen las empresas en este sentido sobre cómo se aplica la felicidad en el ámbito del trabajo, ahondando un poco más en este aspecto crítico. Me gustaría comenzar con un dato que muestra la magnitud del interés que tienen las empresas en la felicidad, un interés que aunque no es ni mucho menos nuevo o reciente, sí que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. Según el Global Wellness Institute, se estima que el total de las empresas invierten hoy en día y de forma directa un total de 48 billones de dólares anuales en felicidad laboral. Ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas, la inversión como vemos, en servicios de coaching, talleres motivacionales, cursos de mindfulness, de resiliencia, de inteligencia emocional no ha parado de crecer en los últimos años. Incluso han aparecido figuras nuevas, sobre todo en las empresas más grandes, como la del Chief Happiness Officer o el gestor de felicidad, también conocidos más popularmente como jefes, entre comillas, con G, ¿no? Cuya función principal sería la de aumentar la felicidad de los trabajadores en las empresas. Además de estas cifras, pues también se prevé que la inversión en felicidad pues supere los 60 billones de dólares en el año 2022. Así que en vistas a la enorme inversión que las empresas hacen en este sentido, pues cabe preguntarse por qué y sobre todo para qué se hace esta inversión. Así que podría comenzar la presentación formulando la siguiente pregunta y tratar pues quizá de darle respuesta, ¿no? Y sería la siguiente. ¿Qué dicen las empresas que obtienen de esta inversión en felicidad? Bueno, por supuesto, partimos aquí de la base de que, uno, sabemos qué es exactamente esto de la felicidad; dos, que podemos estudiarla científicamente; y tres, que podemos medirla con relativa fiabilidad y validez. Tres aspectos bueno, que desde mi punto de vista pues habría que poner en duda, tal y como he analizado en varias publicaciones que tengo al respecto y a las cuales me remito bueno, pues para más detalles sobre la charla. Respecto a la pregunta planteada, pues hay cuatro respuestas principales que suelen aparecer tanto en los trabajos de campo hechos con directivos y personal de recursos humanos, también con trabajadores, como en la literatura académica y popular al respecto. La primera de las respuestas que se suelen dar a esta cuestión es que mediante una mayor inversión en técnicas de felicidad, pues las empresas obtendrían trabajadores más productivos. Esta es quizá la respuesta más frecuente, y es que, bueno, la asunción no solo de que la felicidad y la productividad están estrechamente relacionadas, sino de que es la felicidad la que causa la productividad y el rendimiento laboral y no al contrario, se ha convertido casi en un mantra dentro de los círculos empresariales y laborales en los últimos años. Esta tesis de la causalidad ha tenido un enorme impacto dentro del mundo laboral y plantea que es la felicidad de los trabajadores lo que precede, predice, motiva y en última instancia explica que estos sean más o menos productivos en el trabajo. Hay quienes, por ejemplo, basándose en este supuesto, incluso proponen que sea la felicidad uno de los criterios más relevantes a la hora tanto de contratar como de despedir a un trabajador, aduciendo pues, que quedarse solo con trabajadores más felices, las empresas aumentarían su productividad de forma significativa, lo cual, bueno, pues además de exagerado a la vista de los datos, como diré a continuación, pues no parece tampoco muy ético. Y es que, bueno, esta tesis de la causalidad es, como adelantaba, cuando menos cuestionable. En primer lugar, porque dicha causalidad no está ni mucho menos demostrada, ya que los estudios que la sugieren, en su mayor parte correlacionales, son a todas luces insuficientes para soportar esta afirmación. Faltarían, por ejemplo, muchos estudios de tipo experimental y longitudinal, además de un mejor control de las variables en los estudios para considerar que esta tesis pues, tiene el peso que se le ha venido dando hasta ahora. En segundo lugar, porque la direccionalidad entre la felicidad y la productividad es un tema que lleva décadas debatiéndose dentro del ámbito de la psicología y de las organizaciones,
sin que haya llegado a dirimirse si los trabajadores producen más porque están más contentos o están más contentos porque producen más, con todo lo que ello implica, además, en términos de salario, de reconocimiento, de motivación, etcétera. Y en tercer lugar, y más revelador, yo creo, es porque ni siquiera está del todo claro que haya una relación tan sustancial entre felicidad y productividad. De hecho, diversos análisis y metaanálisis, incluso los más favorables hasta la fecha, pues revelan que en el mejor de los casos la correlación media entre ambas variables es moderada. Pero hay análisis, por ejemplo, que revelan que esta correlación es nula y los hay incluso que revelan que esta correlación es incluso ligeramente inversa. Por lo general, además, y conviene esto señalar este aspecto, es que la relación entre ambas variables tiende a perder fuerza en aquellos estudios que disponen de un mayor control de variables contextuales, en vez de centrarse únicamente en variables individuales, psicológicas o emocionales. Todo esto, como decía, además partiendo de la base de que sabemos bien qué es la felicidad, de que sabemos cómo estudiarla y que sabemos cómo medirla, que en mi opinión pues no es el caso. Relacionado con esto, una segunda respuesta que suele ofrecerse a la pregunta planteada es que invirtiendo en felicidad las empresas obtienen pues, trabajadores más comprometidos y motivados y por tanto pues trabajadores que al margen de lo productivos que sean realizan mejor sus tareas y trabajan mejor en equipo. Y esta tesis tampoco es incontestable. En primer lugar, porque aquí vuelven a aplicarse las limitaciones en torno a la causalidad y a la correlación y limitaciones metodológicas que acabo de mencionar. Y en segundo lugar, porque conviene revisar también el mantra de que lo que llamamos positivo es siempre bueno y deseable, y que lo que llamamos negativo no lo es nunca, sea en el ámbito laboral o fuera de él. Por ejemplo, el optimismo tan celebrado, ¿no? O que suele estar muy celebrado en el ámbito laboral respecto a los trabajadores, pues puede hacer que los empleados nos comprometamos con la relación de tareas más difíciles o que impliquen retos complicados como punto positivo, ¿no? Pero también puede hacer que los trabajadores optimistas pues, sean menos persistentes ante los fracasos, que tomen decisiones más sesgadas y menos ligadas a la realidad del contexto, que asuman riesgos, una mayor cantidad de riesgos innecesarios o que caigan en episodios depresivos con mayor facilidad que los menos optimistas cuando las expectativas no se ven cumplidas. Y en cuanto a los estados de ánimo considerados positivos, por poner otro ejemplo, pues estos pueden facilitar, por ejemplo, las relaciones con los compañeros y el trabajo en equipo, pero no siempre. También pueden generar dependencia al halago y a la aprobación de compañeros y superiores, tendiendo así a sentirse más frecuentemente desplazados e ignorados que otros, menos optimistas, cuando estos halagos o esta expectativa de halagos o de reconocimiento tampoco se ve cumplida. No hay, por tanto, como digo, una clara relación entre lo positivo y lo mejor, o más deseable siempre, que además, y lo contrario con lo negativo, que además puede aplicarse en todos los casos. Una tercera respuesta es que, bueno, quizá menos frecuente, pero también importante, tiene que ver con una cuestión de coste-beneficio, o dicho en términos más prosaicos, con la idea de que los trabajadores felices son trabajadores más baratos. Baratos en el sentido de que, puesto que una mayor felicidad se asocia a niveles más altos de salud física y mental, cuando no incluso se confunden estos términos, lo cual pues podría ser en sí mismo un problema a debatir. La idea de que las empresas pueden reducir con ello los altos costes que les suponen las cuestiones de mala salud laboral es muy atractiva, y es que la mala salud física y mental de los empleados supone un coste de cientos de billones de euros para las empresas, tanto en costes directos como indirectos, por lo que la idea de que con una inversión de 48 billones de euros podrían ahorrar cientos de billones de euros a cambio, pues es sin duda tentadora. Y de hecho es frecuente que los programas de intervención en felicidad en las empresas, en el ámbito laboral, además de insistir en su efectividad y en sus garantías científicas, insistan también en que suponen alternativas más baratas de mejorar la salud física y mental de los empleados que cualquier otra, ¿no? El problema de esto
Bueno, primero es que no hay datos sólidos o concluyentes de si interviniendo directamente sobre la felicidad de los trabajadores, su salud física y mental mejora de forma significativa y duradera. Y segundo, volvemos a los problemas de direccionalidad ya mencionados, que estos son transversales a todo este tipo de cuestiones. Y en tercer lugar, también considerar que estas intervenciones suponen un cierto y estrecho sentido del concepto de salud laboral, pues el concepto de salud laboral necesariamente implica una visión más amplia, contextual e institucional que el que sugieren las intervenciones en felicidad, básicamente o generalmente mucho más centradas en cuestiones meramente individuales y emocionales. Y bueno, la última respuesta que me gustaría mencionar es que independientemente de si la inversión en felicidad puede suponer mayor productividad, mayor compromiso, mayor salud por parte de los trabajadores para las propias empresas, pues a veces también se menciona que el objetivo de introducir recursos para la felicidad dentro del ámbito laboral es simplemente que los trabajadores pues, se sientan mejor, más satisfechos y más contentos con sus trabajos. Digamos que el objetivo sería simplemente una cuestión de humanizar la empresa, ¿no? Como se sugiere en ocasiones. Sin embargo, esto también conviene cuestionarlo, pues de ser así, no parece que la inversión cada vez más sustancial en felicidad por parte de las empresas esté dando el resultado deseado. De hecho, el número de trabajadores que se declaran insatisfechos, quemados y estresados en sus trabajos no ha parado de aumentar en los últimos años a pesar de toda esta inversión en felicidad. A este respecto, una de las últimas encuestas, por ejemplo, de Gallup, revelaba que más del 80% de los trabajadores alrededor del mundo pues, declaran sentirse poco o muy poco satisfecho con sus empleados o con sus condiciones laborales. Y lo mismo pues, revelan los datos del Global Wellness Institute, ya mencionado, y bueno, por nombrar solo dos fuentes, ¿no? Dicho lo cual, podríamos entonces reformular la pregunta que planteaba al principio de la siguiente manera, y es ¿qué es lo que no suelen decir las empresas que obtienen de esta inversión en felicidad? Y es aquí donde creo que un análisis más crítico de las aplicaciones de la felicidad en el ámbito laboral pues se hace todavía más interesante o más relevante, en mi opinión, ¿no? Porque independientemente de si la felicidad es útil a las empresas o no para aumentar la productividad, motivación, salud o simplemente el bienestar de los trabajadores, sí parece claro que bueno, también hay otras utilidades menos, por así decir, confesables, pero que no por ello resultan menos útiles dentro del ámbito laboral, ¿no? Sin entrar en detalle y por cuestiones de tiempo, porque me quiero ajustar a los 20 minutos, me gustaría tan solo enumerar algunas de estas cuestiones un poco más críticas, ¿no? La primera es que la introducción de la felicidad en el ámbito de las empresas pues es también útil, es útil para desdibujar la importancia que tienen las condiciones de trabajo y a la hora de hablar de bienestar laboral. Esto permite cargar mucho más, si cabe, las tintas sobre el propio trabajador, haciéndole responsable directo o más responsable de su propio bienestar o malestar y también eximiendo así de responsabilidad de las posibles fallas, deficiencias y contradicciones del propio ámbito de trabajo o de la propia empresa. En relación con esto, la segunda de las aplicaciones de la felicidad en el ámbito laboral es que privatiza o tiende a privatizar el concepto de salud laboral, es decir, tiende a individualizarlo en exceso. De esta forma, aspectos como el estrés o la ansiedad ya no son solo o principalmente cuestiones derivadas de las situaciones estresantes y ansiógenas que pueda generar el propio entorno laboral, ya sean cuestiones de precariedad, cuestiones de incertidumbre, cuestiones de multitarea, de sobrecarga laboral, de alta competitividad o de todas juntas, ¿no? Sino se convertirían en aspectos relacionados con cómo el trabajador las percibe, esas situaciones estresantes y ansiógenas, y cómo las gestiona y las debe gestionar en términos emocionales y cognitivos, ¿no? Algo que vuelve pues a hacer énfasis en esta mayor responsabilización del trabajador por su éxito o fracaso y en este caso por su estado de salud mental y física.
En tercer lugar, esta aplicación de la felicidad también es útil para fomentar culturas de empresa que maximizan o que tienden a maximizar la aquiescencia y la conformidad al mismo tiempo que minimizan, y esto es más importante, que minimizan e incluso estigmatizan a veces cualquier signo de negatividad, de queja o de desacuerdo. La noción de trabajador tóxico es aquí llamativa en este sentido, pues es una forma de identificar a aquellos empleados que suponen problemas, que se salen de la norma establecida por la propia cultura de la empresa, ¿no? Y no me refiero aquí a la necesidad de que haya un buen ambiente de trabajo, que es algo razonable, sino a la promoción de un ambiente que podríamos llamar, por darle la vuelta a la tortilla, de tóxica positividad, es decir, de un ambiente de trabajo donde esta positividad termina reinando, termina imponiéndose y también termina siendo a veces o termina generando un ambiente tan opresivo, represivo, incómodo como el de negatividad que se pretende eliminar, ¿no? Precisamente por el efecto de tratar de erradicar toda negatividad, toda queja, toda emoción considerada negativa, ¿no? Lo cual puede volverse en contra. En cuarto lugar, la felicidad también es útil en este sentido para, bueno, pues para convencer o persuadir a los trabajadores de que lo que es bueno para la empresa es bueno para ellos y viceversa, ¿no? De que si el trabajador crece personalmente, la empresa lo hace con él y al contrario, de que en resumidas cuentas los intereses de empresa y de trabajador no son solo complementarios, sino que son idénticos. En este sentido, pues la felicidad ofrece a la empresa aquí una especie de, digamos, de retórica del cuidado donde se sustituye la idea más fría de intercambio, digamos, tú produces X a cambio de Y, por la idea más cálida o familiar de identificación. No habría intercambio porque la idea es que todo el mundo rema en una misma dirección. Los intereses son idénticos en este sentido. Y bueno, y en quinto y último lugar, también la felicidad se ha mostrado útil para que los trabajadores interioricen las diversas formas de control corporativo. Porque en esta tendencia, además, cada vez más a la alza, en que las empresas además apuestan por formas muy descentralizadas y flexibles, desjerarquizadas también de organización, lo que se busca ya no es tanto dirigir a los trabajadores desde arriba, por supuesto no con ningún tipo de método coercitivo, sino que lo que se busca es que sean los propios trabajadores quienes interioricen y acepten como suyas propias esas formas de control propias de la empresa, esas normas, esos valores y esos objetivos que son precisamente los que guían la actuación de cada empresa particular. Y bueno, para concluir, porque se me termina el tiempo, destacar también una frase para pensar y que también suelo destacar en varias ocasiones, y es que, bueno, lo que hace felices a las empresas, digamos, no es necesariamente lo mismo que hace felices a los trabajadores y viceversa. Es decir, que lo que hace felices a los trabajadores no necesariamente es lo mismo que hace felices a las empresas. Esto, por supuesto, no quiere decir que las empresas, ni mucho menos, no se preocupen por sus trabajadores, ¿no? Ahora bien, bueno, pues sería algo ingenuo pensar que toda esta inversión en felicidad se hace de alguna forma sin obtener nada a cambio y también sería algo ingenuo pensar que este beneficio, aunque fuese mutuo, pues sería el mismo para ambas partes, ¿no? Más bien al contrario, hay razones para pensar que con toda esta inversión que se hace en felicidad y en técnicas y estrategias de bienestar, no son siempre los trabajadores los que salen por norma general pues, más beneficiados, ¿no? Al menos desde la perspectiva que se viene aplicando hasta ahora, cierta perspectiva sobre la felicidad que viene de ciertas corrientes de pensamiento y que yo creo que pues es hora de, aparte de señalar críticamente, pues pensar alternativas, ¿no? Para que puedan jugar en mayor beneficio de todos, de trabajadores y empresas. Pues acabo aquí. Muchas gracias. Dejo, como puesto que está grabado, dejo un poco de referencias que he utilizado para elaborar esta presentación en particular, por si fuese de interés y alguien quisiera echarle un vistazo al repasar el vídeo. Muchas gracias.